¿Qué tal? Mi nombre es Noé Ramírez Ibarra, soy alumno del quinto semestre de Ingeniería Industrial en su modalidad Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a ver lo que es ANOVA de uno y 2 factores de la materia Estadística Inferencial 2, el maestro ingeniero Juan Morales. Y vamos a ver un poquito de teoría y lo vamos a resolver en unos problemas. Preámbulo. En la sección Inferencias acerca de dos medias, se presentaron métodos para comparar las medias de dos muestras independientes. En este capítulo aprenderemos a someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales utilizando el método del análisis de varianza de un factor. El término un factor se utiliza porque los datos muestrales se separan en grupos de acuerdo con una característica. En vez de referirnos al objetivo principal de someter a prueba la igualdad de medias, el término análisis de varianza se refiere al método que empleamos, el cual está basado en un análisis de varianzas muestrales. También tenemos análisis de varianza de dos factores. Dice que aprenderemos a comparar poblaciones separadas en categorías considerando dos características o factores como el género y el color de los ojos. Como los datos muestrales se clasifican de acuerdo con dos factores diferentes, el método se denomina análisis de varianza de dos factores. Distribución F. Los métodos de análisis de varianza ANOVA de este capítulo requieren de la distribución F que se presentó por primera vez en la sección Comparación de la variación de dos muestras. Esto es hablando en el libro de Mario Triola. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Y vamos a ver ahorita la figura 12.1. Dice 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. 3. La forma exacta de la distribución F depende de los dos grados de libertad. Y los valores críticos de F se localizan en la tabla 5. Bueno, vamos a ver la figura 12-1. Dice, existe una distribución F distinta para cada par diferente de grados de libertad del numerador y del denominador. Aquí vemos que no es simétrica, que únicamente valores no negativos del 0 al es positivo. Sí, es como se ve la figura de la distribución F. Y luego tenemos, ya entramos al tema de ANOVA de un factor, que es análisis de varianza de un factor. En esta sección se presenta el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, como en la fórmula que aquí se ve, que es la hipótesis nula, y son la media 1 es igual a la media 2 igual a la media 3. Puesto que los cálculos son muy complicados, se recomienda interpretar los resultados obtenidos por medio de un programa de cómputo o de una calculadora TI 8384 Plus. Los de cómputo pues pueden ser SSP y el Minitab, Excel, ¿sí? Y para la estrategia de este estudio se sugiere la siguiente. Dice que, bueno, vamos a ver, se sugiere la siguiente estrategia de estudio. Dice, uno, que comprenda que un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como 1 mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Y aquí vamos a también el número 2, dice que trate de comprender el fundamento subyacente al estudiar los ejemplos de esta sección. Bueno, el primer punto es súper importante porque es el que vamos a analizar tanto como de un factor como dos factores. Y comprendiendo esto, prácticamente tenemos resueltos los ejercicios en su mayoría. Bueno, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Someter a prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen la misma media. La definición. El análisis de varianza o ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Y los requisitos son: 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma.
Y 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Bien, vemos el procedimiento de prueba de la hipótesis nula, que todas las medias son iguales. Dice primero, utilice StatDist, Minitab, Excel o una calculadora para obtener resultados, que es el sistema de cómputo que necesitamos. 2, identifique el valor P en los resultados, que es uno de los más importantes. Y 3, plantee una conclusión con base en estos criterios. Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula de medias iguales y concluimos que al menos una de las medias poblacionales es diferente de las otras. Y si el valor P es mayor al nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula de medias iguales. Resolución de ejercicios de la página 639 a la 642 del libro Estadística de Mario Treola. Ejercicio número 1. Estos son del capítulo número 12. Ejercicio número 1. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de los hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos de Ancient Races of the Bay de Thompson y Randall McIver. Y se suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Y la pregunta A es: en este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de factor? Y B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Y bueno, la respuesta a la pregunta A es: los datos están ordenados de acuerdo con la característica o el factor de la época. Y B, pues que el término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de 3 medias. El método se basa en 2 estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Pregunta número 2. ¿Por qué una prueba? Dice, remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si queremos someter a prueba la igualdad de las 3 medias, ¿por qué no utilizamos 3 pruebas de hipótesis separadas? Aquí, como dice, media 1 es igual a media 2, media 2 es igual a media 3 y media 1 es igual a media 3. La respuesta es porque conforme incrementamos el número de pruebas de significancia individuales, aumentamos el riesgo de obtener una diferencia únicamente por azar, en vez de una diferencia real en las medias. El riesgo de un error tipo 1, es decir, de encontrar una diferencia en uno de los pares cuando en realidad no existe tal diferencia, es demasiado alto. El método del análisis de varianza nos ayuda a evitar este problema en particular, que es rechazar una hipótesis nula verdadera, utilizando una prueba de igualdad de varias medias en lugar de varias pruebas donde se comparan 2 medias a la vez. Ejercicio número 3. Interpretación del valor P. Si usamos un nivel de significancia del 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor P de 0.031. ¿Qué debemos concluir? La respuesta es que debemos de rechazar la hipótesis nula de que las 3 épocas tienen la misma anchura media del cráneo, porque existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de la otra. Y esto es porque el valor P, 0.03, es menor del nivel de significancia, y eso lo vamos a estar utilizando constantemente con esta ilustración. Y aquí vemos, ¿no?, que si el valor P es pequeño, pues se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y así damos por terminado el ejercicio número 3. 4. ¿Cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las 3 medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, la pregunta es: ¿podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo? ¿Por qué? La respuesta es sí, porque es más grande que las demás medias. Aquí simplemente las vemos. Esta media es mucho más grande que esta, mucho más grande que esta, de 134, entonces es el motivo. Dice, en los ejercicios 5 a 16, utilice el análisis de varianza para la prueba indicada. Ejercicio 5.
Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora TI 8384 Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen abajo. Dice, utilice un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Y ya vemos aquí el estadístico de prueba es 9.46, aquí lo tenemos. El valor crítico es de 3.2849. Este valor crítico lo sacamos del Minitab. Nos vamos a ir al Minitab. Bueno, ahí tenemos el factor. Aquí vamos a sacar el valor crítico para que sepan en Minitab cómo se saca el valor crítico. Nos venimos a calcular probabilidad y distribución F. Entonces aquí tenemos el numerador y el denominador de los grados. Entonces tenemos que los datos nos muestran, aquí está el 2 y el 1338. Entonces aquí lleva el 2 y el 1338. Aquí le tenemos que poner acumulativo inverso de la probabilidad en este, no aquí en cumulativo, no en el cumulativo inverso. Y en el input constant o la constante es el 95% del intervalo de confianza, que es un punto 0.5 del nivel de significancia, y le damos OK. Y aquí nos aparece el estadístico de prueba. Aquí lo tenemos, el estadístico de prueba. Bueno, en el primer ejercicio también me salió este. Ha de tener alguna pequeña diferencia, pero así es como se saca el estadístico de prueba. Vamos a ver si son los mismos números. F 9.46. Aquí está el value. No son los mismos datos. No, estos no son los mismos datos. Bueno, entonces este es el estadístico de el valor crítico. Y el valor P es .00562, que aquí lo tenemos. Este menos 4 significa que son 4 ceros antes que el 5. Entonces, como el valor P, y ya lo habíamos visto, lo venimos viendo en la teoría, que si el valor P es menor del nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí tenemos que rechazamos la hipótesis nula de que la media 1 es igual a media 2 igual a media 3. Dice, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura. Entonces, como se dan cuenta, nos basamos en el valor P. El valor crítico lo vamos a sacar ahorita con otros datos que ya están. Aquí se ha de haber cambiado un poquito, pero ahorita lo vamos a volver a hacer en otro ejercicio. Bien, pasamos al ejercicio 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5, o sea, en el anterior. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página y a continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Bien, entonces aquí vamos a sacar otra vez el estadístico. Aquí nos sale un factor de 2 y error de 3. Aquí sí nos va a salir este mismo valor crítico. Nos regresamos a Minitab en calcular probabilidad de distribución F, y aquí ponemos los datos que nos muestra aquí, 2 y 33. Entonces ya un nivel de significancia del punto 0.5, le damos OK, y aquí vemos el estadístico de prueba 3.2849, que es este mismo. No sé por qué no me lo dio, no me lo dio en el otro. Algo ha de estar mal ahí con la calculadora, con el cálculo, pero aquí sí me lo dio. Entonces dice, con un nivel de significancia del 95 o del punto 0.5,
El estadístico de prueba es .0328, que es menor al nivel de significancia del .05, por lo que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. O sea que también en la media de palabras por oración, pues también difieren, ¿no? Entonces concluimos el ejercicio 6 y pasamos al ejercicio 7. Pierde peso con diferentes dietas. Dice, en un estudio de los programas Atkins, Zones, Weight Watchers y Ornish para perder peso, 160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados de la NOVA realizado con Excel según datos de Comparison of the Atkins-Ornish Weight Watchers and Zone Diets for Weight Loss and Heart Disease Risk Reduction de Danziger et al. Journal of the American Medical Association, volumen 293, número 1. Y dice, utiliza un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas. Considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas, parece que estas son eficaces. Y ya nos vamos a los resultados. Aquí vemos también los resultados. Entonces vemos que el estadístico de prueba F es 35,206. Aquí se sube a 21. El valor crítico, pues lo sacamos con el valor crítico 266. Por ahí tenía ya ¿de dónde va a salir el valor? Aquí está, mira, aquí está el valor crítico 266. Aquí Excel ya lo pone automáticamente. Y en Minitab, ¿no? En Minitab tenemos que hacer ahí una operación de cálculo. Y aquí está ya el valor crítico 266. El valor P es de .7867. Aquí está. Entonces, pues el valor P es muy alto. Es más alto que el nivel de significancia. Entonces, no rechazamos. Dice, no rechace la hipótesis nula. Dice, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Parece que las dietas no son muy eficaces. Y ahí terminamos el 7, ¿no? Nos pasamos al ejercicio número 8, que dice, pesos de dulces M&M. Dice, utilice los pesos de dulces M&M en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza de StatDisk con un nivel de significancia de .05 y se identifica el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P. ¿Y qué concluimos? Así va a ser todos estos datos, siempre en cualquier sistema de cómputo los va a dar automáticamente, ya lo hemos dicho. Entonces el estadístico de prueba vemos que es .44039, estadístico de prueba F. Aquí le vamos a poner el F. Y el valor crítico es 2.311, que es el porcentaje 0.0231. Y el valor P es .8174. Igual, con el puro valor P no rechazamos, dice estadística de, bueno, aquí dice no rechace la hipótesis nula. Los resultados muestran que parece que todos los M&M de diferentes colores tienen las medias iguales o parecidas o muy parecidas, ¿no? Entonces así concluimos el ejercicio número 8. Ejercicio número 9, ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificaciones PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 de la apéndice B. Utilice un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificaciones PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. Y aquí nos da el recuadrito del SPSS. Dice que el estadístico de prueba F, aquí está, es 5.13, el valor crítico de F es aproximadamente 3.078 y aquí lo tenemos con el estadístico de prueba. Entonces vamos a sacar este valor, el valor crítico con Minitab otra vez para que vean, a ver por qué nos da este valor. Entonces es 2 y 32. Calculamos, es rápido, probabilidad de distribución F y 2 y 32, aquí le ponemos 32 nada más y ya, y nos da 3.2945 y aquí nos da 3.07, no sé, siempre que se utilizan diferentes sistemas varía un poquito, que no es la gran cosa lo que varía.
pero varía, ¿no? El valor P, ¿dónde está tu valor P? Aquí está, significancia, punto 0.10 y aquí lo tenemos, punto 10. Entonces, como el valor P es punto 0.1, es menor que el punto 0.5, se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, dice, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificaciones PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. Entonces, no tienen la misma ganancia media. Bueno, ejercicio número 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Y la pregunta es, ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Y pues aquí tenemos los datos, los vamos a analizar. El estadístico de prueba F183, aquí está. El valor crítico de F es con la herramienta 3.07. No aparece aquí. Y el valor P es .0001. Entonces, aquí tenemos 2 y 117. Entonces vamos a poner estos dos. Vamos a ver cuál nos sale el valor crítico. Los valores críticos calculamos en calc, probabilidad y distribución F. Entonces ponemos 2 y ¿qué? 117. 2 y 117. Y le damos OK. Y el estadístico de prueba 3.07376 es el que tenemos aquí. El valor P es .001. Entonces, como el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y dice que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Dice, no se puede esperar que se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Y obviamente no tienen la misma media, ¿no? Entonces aquí concluimos el ejercicio número 10. Pasamos al ejercicio 11. Dice, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza, y se utiliza un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Y la pregunta es, ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Bueno, estos datos yo ya los tengo aquí. Los vamos a analizar en Minitab. También ya los tengo previamente capturados. Aquí están, compactos, medianos y grandes. 290, 245 y 342. 290, 245 y 342. Estos datos ya los tengo previamente capturados, pero los vamos a ver aquí para que vean cómo se hace. Nos vamos a venir a Stat en ANOVA y le vamos a poner one way, que significa un factor. Y aquí le vamos a poner en el primer recuadro es que responda a los datos en columnas separadas para cada nivel de factor. Y en respuesta, pues vamos a poner aquí los tres que son compactos, medianos y grandes, ¿no? Las tres categorías en opciones, 95%, dos lados, y así como está, asumir las varianzas iguales o equivalencia de varianzas, y ya nos aparecen los datos. Aquí tenemos los datos y tenemos las gráficas. Vemos que los compactos están un poquito más arriba de la media. Aquí compactos y grandes se separan un poquito. Aquí es la diferencia significativa, y aquí los grandes se separan, ¿no? Entonces ya vemos esto y vemos los datos que nos dice que, vamos a ver dónde están. Vamos a ver. Aquí está one way, compactos medianos, y vemos que
El estadístico F es .40. Bueno, aquí está redondeado, ¿no? Estadístico de prueba es 39.77, es 40, está redondeado. Y aquí el valor P es .676, 676 también pues se redondea, ¿no? Entonces vemos que el valor P es más grande que el nivel de significancia, entonces no se rechaza, dice, no rechace la hipótesis nula, dice, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros, ¿sí? Entonces quiere decir que casi todos tienen la misma media. Nos pasamos al ejercicio número 12. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo, y se utiliza un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces vamos a meter estos datos también, ya los tenemos aquí, y los tenemos, aquí están, compactos 1, medianos, son 148, 194 y 215. Vamos a revisar 548, 194 y 215 son estos datos. Aquí los tenemos. Entonces hacemos lo mismo, nos venimos a Stat, a Nova, One Way, y ahora pues cambiamos, ¿no? Ponemos compactos 1, compactos 2 y compactos 3, que son las libras para los fémur. Entonces ya los tenemos, le damos OK y nos van a salir los datos también. Vamos a revisar los datos y aquí vemos las gráficas. Vemos que los grandes se sale un poquito para arriba, ¿sí? Nos interesan más que nada los datos. Aquí los tenemos, aquí están. El estadístico F es 1.41, aquí está, y el valor crítico pues lo sacamos calculando la probabilidad de distribución F y le ponemos cuánto nos da el error es 2.27, lo cambiamos a 2.27 y nos sale el estadístico de prueba 3.35413, 3.35413, que aquí lo tenemos, y el valor P pues nos lo da, aquí nos lo da el valor P, el valor P, aquí debe estar el valor P, aquí está 262. Entonces aquí lo tenemos, el valor P. Entonces como el valor P igual es mayor que el nivel de significancia, pues no rechazamos, dice, no rechace la hipótesis nula, dice, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ok, entonces pasamos al ejercicio número 13, que es tiempos en triatlón. Jeff Perrin es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla. En un circuito de 3 millas utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Y la pregunta es, parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Y ya vemos los valores. Vemos los valores aquí. Estadístico de prueba F, 27. Valor crítico es el 3.88, el valor P es 00. Dice, y como es el valor P es menor y se rechaza la hipótesis nula, y se existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Entonces nada más por eso difiere poquito lo que es la última. Entonces ahí tenemos contestado el número 13 y el 14, emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2, y se utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter a una prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas.
de invernadero. Con base en los resultados, la pregunta es, ¿parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero? Y ya pues tenemos también estos datos en Minitab. Vamos a ver, aquí tenemos 4, 6 y 8 cilindros, ya tenemos los datos capturados. Vamos a irnos a Stat, a Nova, OneWay, y vamos a sacar los datos también. 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, y ok. Y ya tenemos los datos aquí, también nos da 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Con esto vamos a contestar la pregunta, aquí se ve claramente, ¿no? Pero vámonos a los datos. Los datos. Ok, aquí están los datos. Ok. El valor P es .00 y el valor F es 32.32. Aquí tenemos el valor F es 32.32 y el valor P es 000. El valor crítico vamos a ponerlo, sale de 12.29. Entonces también calculamos otra vez probabilidad de distribución F, 12.29 aquí. 3.327. 3.327, aquí está el estadístico de prueba. Entonces, como el valor P es menor que el nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula. Dice, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Dices, y contestando la pregunta, dice, sí, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. ¿Sí? Entonces, no tienen la misma media de emitir gases invernaderos, sino que por la cantidad de cilindros varía. Bien, nos vamos al ejercicio número 15. Dicen los ejercicios 15 y 16 utilicen los conjuntos de datos del apéndice B. Ejercicio 15, nicotina en cigarrillos. Remítase el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo. De los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros. Al igual que, que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia. Entonces aquí nos vamos a, ya tengo los datos previamente capturados, pero nos vamos a venir a Minitab. Y aquí están los datos, tamaño grande, aquí están, tamaño grande, mentolados y de 100 milímetros, ya los tenemos, es el 28, 29 y 30. Nos venimos a Stat, a Nova, OneWay y quitamos estos, metemos tamaño grande, mentol y 100 milímetros, ok, sacamos los datos y aquí vemos, fíjense cómo el tamaño grande se difiere la media. Entonces en base a eso vamos a concluir que primero vemos el valor P es 0, es menor que el nivel de significancia, y el valor F es 18.99. Vámonos al estadístico de prueba. Bueno, aquí calculamos probabilidad, distribución F, y el estadístico de prueba es 2.72, 2 sobre 72, y aquí tenemos el estadístico de prueba 3.1239. 3.1239 ya lo tenemos aquí calculado. Entonces, como el valor P es menor que el nivel de significancia, dice que rechazamos la hipótesis nula, porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande, que es de 1.26 miligramos. Aquí vemos las medias, aquí está, 1.26 redondeado, 0.92 y 0.87. Aquí los vemos, de los diferentes tipos de cigarros. Entonces dice, en comparación con las otras medias de 0.87 y 0.92 por cigarrillo, parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Y eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Que sí vamos a utilizar el ANOVA, pero que no da una conclusión justificada por los resultados, ya que puede haber unas pequeñas variaciones significativas por cuestiones atípicas o por otras cosas, ¿no? Entonces no es una conclusión justificada. Bien, pasamos al ejercicio 16. Dice alquitrán en cigarrillos. Es exactamente lo mismo que en el anterior, nada más que aquí
pregunta por el alquitrán, ¿no? Dice, remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillos de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de sinicancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Y la pregunta es, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Bueno, aquí tenemos los datos ya previamente capturados, pero nos vamos a ir a Minitab para volver a hacerlo. Entonces aquí también ya tenemos tamaño grande, la cínica de alquitrán, mentol de alquitrán y 100 milímetros de alquitrán. Entonces 31, 32 y 33 son las columnas. Nos vamos a ir a Stat, ANOVA, One Way y los vamos a poner aquí las columnas que son. Entonces son tamaño grande, mentol y 100 milímetros. Le damos OK y ya nos van a aparecer los datos. Entonces aquí, si se dan cuenta, el de tamaño grande también se sale porque este no tiene filtro. Entonces los quitamos y nos venimos a los datos porque realmente los datos son los que nos van a decir. Vemos que es un valor, el valor P es 0,0 y el valor estadístico de F es 42.94. Entonces aquí los tenemos ya previamente capturados. El valor P es 0,0. El estadístico de prueba, pues vamos a sacarlo en base a los datos que ya tenemos, que es el factor y el error, que es 272. Es el mismo. 272 es el pasado, aquí también es 3.1239. Entonces aquí lo tenemos, 3.1239 es el mismo valor crítico del pasado. Entonces, ¿qué dice? Que rechace la hipótesis nula en base a estos datos. Dice, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 21.12 miligramos por cigarrillo. Vamos a ver la media de ella. Aquí está, media, ¿dónde está? 21 punto y algo, y los otros son 12 y 13, son casi la misma media. Entonces decimos que en comparación con las otras medias de 12.92 y 13.2 miligramos por cigarrillo, parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Ejercicio número 17, uso de la prueba de Tukey, o en inglés es Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12-1 presentados en el problema de capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba de Tukey para los mismos datos. Compare los resultados de la prueba de Tukey con los de la prueba de Bonferroni. Entonces ya vemos aquí que los resultados de la prueba de Tukey indican que la media de todos los automóviles compactos difiere significativamente de los automóviles grandes. Aquí vemos los automóviles compactos y medianos y los grandes. Se concluye lo mismo que con los resultados de la prueba de Bonferroni. Ejercicio número 18. Uso de la prueba de Bonferroni. A continuación se presentan los resultados parciales de la prueba de Bonferroni con los datos muestrales utilizados en el ejercicio 14. Suponga que se utiliza un nivel de sinicancia del 0.05. ¿Qué nos indica la pantalla de resultados? O sea, esta pantallita. Y B, utiliza el procedimiento de la prueba de Bonferroni para determinar si existe una diferencia significativa entre la cantidad media de gas de invernadero emitido por los automóviles de 6 cilindros y la media de los automóviles de 8 cilindros. Identifica el estadístico de prueba y el valor P o los valores críticos que indican los resultados. Bueno, la contestación a la pregunta A es la diferencia entre las medias de los vehículos, las medias de las emisiones de gases invernaderos de los vehículos 6 y 8, y B, que el estadístico de prueba es .32, el valor P es 0,0, aquí está, y los valores críticos es .425198. En este caso lo hice manual, aquí está, lo hice manual, es .425198, y vemos que si el valor P es menor que el nivel de sinicancia, pues no se rechace. Dice que no rechace la hipótesis nula, pues existe una diferencia significativa entre la cantidad media de gas de invernadero emitidos por los automóviles de 6 cilindros y media de los automóviles de 8 cilindros. Con esto damos concluido el tema 12.2, que es innova de un factor.
ANOVA de dos factores. El concepto clave en esta sección estudiaremos el método del análisis de varianza de dos factores que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores, después efectuamos una prueba para determinar si el factor del renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. La tabla 12-3 es un ejemplo de datos clasificados de acuerdo con dos factores. 1. Tipo, que es un factor, es la variable del renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional. 2. El tamaño. El segundo factor es la variable de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Y a las subcategorías de la tabla 12-3 se les conoce a menudo como celdas, de manera que la tabla 12-3 tiene 6 celdas con 3 valores cada una. Este lo pusimos nada más por citar un ejemplo para que lo utilicen de referencia con otros datos. Entonces aquí nada más esta tabla es de referencia. Bien, y aquí vemos la tabla 12-3. Mediciones de desaceleración de pecho en grados en pruebas de choque de automóviles o en Gs. Tenemos aquí los 3 categorías, ¿no? Compacto, mediano y grande, y tenemos 2 nacionalidades, extranjeros y nacionales. Entonces aquí vemos que esta es una celda, los de compacto y extranjero es una celda, el mediano y extranjero es otra celda, el grande y extranjero es otra celda, y tenemos ya 3. Y en compacto y nacional es otra celda, mediano y nacional es otra celda, y grande y nacional es otra celda. Entonces tenemos aquí 6 celdas diferentes. Así es de lo que hablaba en el tema anterior de las celdas. Bien, definición. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro. Exploración de los datos. Exploremos los datos de la tabla 12-3 calculando la media de cada celda y construyendo una gráfica. En la tabla 12-4 se listan las medias de las celdas individuales. Esas medias van de 36 hasta 47, de manera que parecen variar considerablemente. La figura 12-3 es una gráfica de interacción, la cual muestra gráficas de dichas medias y tiene dos características sobresalientes. Aquí vemos la tabla 12-4 y la figura 12-3. Las medias en G de la celda de la tabla 12-3. Aquí tenemos ya las 6 celdas divididas o conformadas por las puras medias de cada una de las variables que componen la celda. Entonces aquí vemos la media del compacto extranjero, 47, la media del mediano extranjero, y así sucesivamente cada una de las 6 celdas. Y vemos la gráfica de cómo están distribuidas estas 6 celdas. Vemos que son 2 paralelas, entonces vemos ahí que no hay una interacción entre ellas. Dice, en general, si una gráfica como la que se incluye en la figura 12-3 da como resultado segmentos de recta que son aproximadamente paralelos, entonces tenemos evidencia de que no hay una interacción entre las variables del renglón y de columna. Si los segmentos de recta de los automóviles extranjeros y los nacionales no fueran paralelos, tendríamos evidencia de una interacción entre el tamaño y el tipo. Estas observaciones basadas en la tabla 12-4 y en la figura 12-3 son muy subjetivas, por lo que procederemos con el método más objetivo del análisis de varianza de dos factores. Aquí vemos los requisitos y el procedimiento básico para el análisis de varianza de dos factores. Tenemos el inicio, que es determine si existe una interacción entre los dos factores. Utiliza el valor P para el estadístico de prueba, y aquí vemos el estadístico F, que es el cuadrado de las medias de la interacción, el cuadrado de las medias del error. Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que 0,5, se concluye que existe un efecto de interacción. Y lo vemos aquí, si existe un efecto debido a la interacción entre los dos factores, aquí sí, nos detenemos, no consideramos los efectos de algún factor sin considerar los efectos del otro, y rechazamos la hipótesis nula de ningún efecto de interacción. Y aquí, si no existe un efecto, entonces no rechazamos la hipótesis nula de ningún efecto, y determinamos si existe un efecto de factor del renglón utilizando el valor P para el estadístico de prueba. Y aquí tenemos la fórmula del estadístico F. Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que 0,5, se concluye que existe un efecto del factor del renglón. Y determinamos si existe un efecto del factor de columna utilizando el valor P para el estadístico de prueba.
que el factor de columna. Aquí cambia para el estadístico F el factor de columna, pero sigue siendo el mismo cuadrado de la media del error. Si el valor P es pequeño, por ejemplo, menor que 0.05, se concluye que existe un efecto del factor de columna. Y como aquí vemos el procedimiento, vemos que todo se basa en el valor P. Si el valor P es menor del nivel de significancia, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Y si es mayor, pues se rechaza, no, viceversa. Si es menor el valor P que el nivel de significancia, no se rechaza. Más bien se rechaza. Y si es mayor del nivel de significancia, no se rechaza. Quiere decir que las medias son parecidas. Objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Y aquí vemos el procedimiento de la ANOVA de dos factores. Es igual que el que estábamos viendo anteriormente, pero aquí ya está desglosado paso por paso, literalmente, ¿no? Entonces aquí se lo voy a dejar 2 o 3 segundos para el que lo quiera leer. No lo va a leer, pues es mucho y es parte de lo que ya dijimos, es volver a repetir todo lo mismo. O sea, aquí si vemos valor P, el valor P, si el valor P, o sea, todo depende del valor P. Bien. El estadístico de prueba de la ANOVA de un factor F, que es la varianza entre las muestras y la varianza entre las varianzas dentro de las muestras. Dice: todas las medias muestrales tienen valores cercanos. Compare las medias muestrales. Entonces aquí vemos lo que les comentaba hace un momento. Si el valor P es pequeño, se rechaza la igualdad de medias. Si el valor P es grande, no se rechaza la igualdad de medias. Entonces, prácticamente todo lo que hemos platicado o lo que les he dicho acerca de la ANOVA de dos factores está resumido en este recuadro. Entonces, en base en este recuadro vamos a hacer nuestras conclusiones. Y pues la bibliografía es estadística, es Triola Mario, estadística, Pearson Educación México. Y todos los datos, tanto los ejercicios como toda la teoría, ha salido de este libro del capítulo 12. Continuamos. Ejercicios del 12-3 y ANOVA de dos factores. Páginas de las 642 a las 649, ejercicios 649 al 652. El ejercicio número 1 es ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan, como en conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Bueno, aquí es que el género de mujer y hombre y el de la edad, de hombres de menos de 30, de 30 a 40 y de más de 40. Entonces los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad. Género y grupo de edad, esa es la respuesta. Ejercicio número 2. ANOVA de dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método del análisis de varianza de dos factores? Bueno, podríamos determinar si las medias de peso son las mismas entre hombres y mujeres del mismo grupo de edad. Entonces es género contra el grupo de edad, a ver si todos tienen las mismas medias en esos grupos, en cada uno de los grupos. Bien, pasamos al número 3, diseño balanceado. Dice: si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Y por qué? Bueno, como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, que son 5, se trata de un diseño balanceado. Sería una tabla como esta,
con 5 pesos aquí de mujeres en el rango de esta edad, 5 pesos aquí en los de la edad de 30 a 40 y 5 pesos aquí en los de la edad de más de 40, y lo mismo pasaría para el hombre, 5 pesos de cada uno dependiendo su edad. Entonces se hacen 6 celdas y cada celda estaría compuesta de 5 valores, y por eso se llama balanceado, ¿no? Estarían todos balanceados. Por eso es que es un diseño balanceado. Bien, pasamos al número 4, que es interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, en el terreno 1 y en el terreno 2, con diferentes tratamientos, que es ninguno, con fertilizante o con riego, y el último es fertilizante y riego. Y la pregunta es: ¿qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Bueno, pues como vemos aquí en la gráfica es terreno 1, terreno 2, y están no son paralelos, o sea que la gráfica no los muestra paralelos entre sí, sino que se cruzan, y eso significa que hay interacción entre lo que es el peso de los álamos y el tipo de terreno, dependiendo con el fertilizante con el que se trató, ¿no? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, el peso de los álamos sube mucho cuando el terreno no es tratado, sino que nace así nada más en un terreno normal, y también se eleva mucho cuando el terreno es tratado con fertilizante y riego a la vez. Y si ven fertilizante y riego que están separados, unos terrenos que nada más fertilizan, otros terrenos que nada más riegan, pues no, el peso es más bajo, ¿no? Entonces se tiene que o dejarlo sin riego y sin fertilizante, o ponerle a las dos, porque si le pones una o le pones la otra no funciona. Tiene que estar ahí lo que muestra la gráfica, ¿no? Entonces la respuesta es: existe interacción entre los pesos de los álamos y el terreno donde se cultiva, ¿sí? Bien, interpretación de la pantalla de resultados de una computadora. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Para ello vamos a leer ¿no? Dice: interpretación de la pantalla de resultados de una computadora. En los ejercicios 5 a 7 utiliza la pantalla de Minitab, que es el resultado de las estaturas de 32 hombres y 32 mujeres elegidas al azar, incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B. La variable del género que aparece en el renglón tiene dos valores, que son hombre y mujer, y la variable de edad que aparece en la columna consiste en dos grupos de edades de menos de 30 y más de 30. Y dice: utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis. Aquí ya se realizó, aquí nos muestra la pantalla, cómo sale, y ya en base a esta pantalla nos vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice: el número 5 es efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad, y que concluimos. Bueno, primero tenemos que ver el estadístico de prueba F. Lo buscamos aquí, es el 0.24 para la interacción, porque estamos revisando la interacción. Entonces así va a salir en la pantallita de Minitab. Entonces la interacción es 0.24. Aquí tenemos el estadístico de prueba, y el valor P, aquí lo tenemos, es 0.626 para la interacción. Entonces, como el valor P, y es lo que venimos viendo en todos los ejercicios, hasta en el de un factor también, aquí el valor P es grande. Entonces no rechazamos, y dicen: no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Entonces no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay efecto de interacción entre el género y el grupo de edad, ¿no? Entonces, pues ahí está contestada la número 5 en base a esta pantallita. Y lo mismo, ¿no? También el efecto del género. Y suponga que las estaturas no se ven afectadas por interacción entre el género y el grupo de edad. Y la pregunta es: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura? Entonces vemos el estadístico de prueba F, que es el género, el sexo, aquí está, y su estadístico es 53.11 y su probabilidad es 0.00. Entonces aquí, pues como la probabilidad es 0.00, pues entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Dice:
rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de género sobre la estatura. Dice, existe suficiente evidencia para sustentar el rechazo de la afirmación de que el grupo de género, que es hombre y mujer, tenga un efecto sobre la estatura. Entonces, sí, el género sí tiene un efecto sobre la estatura, eso es lo que nos dice el 6. El 7, efecto del grupo de edad. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Y la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Y lo mismo, ¿no? El estadístico de prueba F es 2.95, aquí lo vemos en la pantallita. 2.95 para age, pues es la edad, ¿no? Aquí está, eso en el medio, 2.95. Y el valor P es 0.09, entonces ese pues ya sabemos, no la vamos a rechazar, dice. No rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menos de 30 o más de 30 tenga un efecto sobre la estatura. Bien, entonces vamos a interpretación de una pantalla de resultados de computadora. Dice, en los ejercicios de 8 al 10, utiliza la pantalla de Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquíes utilizados en pruebas de choques de automóviles. Las mediciones están en unidades G, que es el criterio para determinar una lesión en la cabeza por las siglas de Head Injury Condition, y corresponden a los mismos automóviles utilizados para la tabla 12-3. Y dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Entonces aquí tenemos la tabla, ya debe estar capturada en Minitab, pues aquí tenemos los datos. Entonces dice el número 8, efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Y que concluimos. Bueno, en base a eso, pues vamos a sacar el estadístico de prueba F, 141 para el efecto de interacción, aquí está, 141, y el valor P es 0.81, lo tenemos también aquí. Dice, entonces, como el valor es alto, no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Y pues no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y nacional, obviamente, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Parece que no hay un efecto de interacción, entonces obviamente porque pues no tiene nada que ver la nacionalidad. Bueno, 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Dice, la pregunta es, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Entonces pues ya nos vamos al estadístico de prueba F y lo vemos aquí en la pantallita para el tipo. Aquí está el tipo, el estadístico es 2.25 y el P es 0.159. Aquí están ya capturados. Y dice, pues no vamos a rechazar, obviamente, no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Y es lo mismo que dijimos en el anterior. También tenemos ahora el efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano o grande, ¿no? Y la pregunta es, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Entonces nos vamos a el estadístico de prueba F44 y el valor P0655 que están aquí en la ventanita. Vemos aquí el tamaño, el valor estadístico F es 0.44 y el valor P es 0.655. Entonces también no vamos a rechazar, vamos a ponerle que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Entonces, tampoco si es no afecta realmente compacto, mediano o grande. Bien, continuamos. Interpretación de una pantalla de resultados de computadora. Dice, en los ejercicios 11 a 13
utilice la pantalla de StatDisk que resulta de las medidas de autoestima incluidas en la siguiente tabla. Los datos fueron tomados de Richard Lowry y se basan en el proyecto de un estudiante de Vassar College, supervisado por Janae Morrow. Dice, el objetivo del proyecto era el de estudiar la relación entre los niveles de la autoestima de los sujetos y su percepción de la autoestima de otras personas que se describían en un material escrito. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el inventario de autoestima de Coopersmith y la prueba funciona bien aun cuando los datos tienen un nivel de medición ordinal. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Entonces aquí también tenemos las tablas, ¿no? Ahorita yo creo que vamos a ir a los ejercicios que los tenemos que meter para ver los datos. Entonces vemos aquí los datos, baja, alta autoestima, y vemos que son 6 celdas de 1, 2, 4, 6, 8, 10, de 12 valores cada celda. Entonces ya nos venimos al ejercicio número 11 y dice, efecto de interacción, someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona, que concluye. Aquí tenemos el valor el estadístico de prueba F. Aquí lo vamos a buscar para la interacción. Aquí interacción es la primera. El valor es 3.1359, que ya lo tenemos aquí. Y el valor P es 0.0291. Entonces, si es 0.291, está por abajo del nivel de significancia. Entonces, rechazamos la hipótesis nula que dice... rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por interacción entre la autoestima del sujeto y de la otra persona. Al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona. Entonces, aquí podemos ver con este ejercicio de la estadística que si una persona tiene su autoestima baja, y va a hacer algo y alguien mira a esa persona o tiene interacción con esa persona, puede que su autoestima también baje. Eso es así lo interpreto yo con esos números, ¿no? Entonces, ejercicio número 12. Efecto de la otra persona. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. La pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona, que es baja o alta, tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima? Entonces, igual que todos los demás, estadístico de prueba F, vamos a consultarlo en la pantallita. Aquí está, 4.977, su estadístico 3.98 y su valor P, 0.0291. Entonces aquí ya tenemos el punto 0.291, que el valor P está por encima del nivel de significancia. Entonces no rechazamos la hipótesis nula de ausencia de un efecto de la autoestima del sujeto. Dice, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona, que es baja o alta, tenga un efecto sobre las medidas de la autoestima, ¿no? Entonces todo se basa, como les dije desde un inicio, en el valor P, y es el que vamos a estar buscando. Ejercicio número 13, efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. La pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, media o alta, tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima? Entonces, igual, el estadístico de prueba F y el valor P, nos venimos y nos remontamos a la pantallita, porque así es como lo vamos a estar viendo siempre bueno, aquí está en StatDisk, pero y a mí me gusta utilizar Minitab. Aquí tenemos el valor de la prueba. El F es 1.5824, el valor crítico 3.1359 y el valor P es 2132. Entonces ya los tenemos aquí capturados previamente, y obviamente es no rechazar. No rechace la hipótesis nula de ausencia de un efecto de la autoestima del sujeto. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, media o alta, tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Entonces así es, no hay interacción.
En los ejercicios 14 y 15 utiliza un programa de cómputo o una calculadora TI 8384 Plus para obtener los resultados del análisis de varianza de dos factores. Entonces tenemos el ejercicio número 14, niveles de colesterol. Dice, la siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. La pregunta es, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? Y también, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por el género o se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Bueno, eso lo vamos a contestar, pero aquí tenemos ya la respuesta, pero ahora sí lo vamos a usar en Minitab para que vean cómo se hace. Por ejemplo, Minitab. Vámonos a Minitab y nos venimos aquí a la tabla y obviamente ya los tengo capturados previamente. Es ¿cuál es el ejercicio 1? Los pesos, menos de 30, más de 30, el sexo, no lo tengo capturado, ¿qué pasó? Más de 30, menos de 30. Oh, aquí está, edades, más de 30, menos de 30, sexo. Bueno, son estas tres columnas, ya las encontré, me tardé poquito, pero aquí están estas tres columnas. Nos vamos a venir a Stat, ANOVA, es análisis de varianzas. En este caso, como es de dos factores, le vamos a poner aquí General Linear Model. No sé qué significará en español, pero es un modelo lineal general, que es y aquí le vamos a Fit General Linear, que quepa, ¿no? Que se ajuste a ese modelo que queremos. Entonces aquí vamos a ver, no sé qué tenía aquí anteriormente, pero ponemos aquí el de, decimos, ¿dónde estás? Ok, 36 es 34, 35 y 36, 34. Bien, medidas. En responses vamos a poner estas medidas. 36. Son dos. Ok, sí, pero este es el primer. Ok, 34. Medidas, perdón, porque medidas 34. Está. Me lo escondieron. Entonces le pongo pause. Bien, nos venimos aquí a Stat, ANOVA, General Liner habíamos quedado, Fit General, ok, le dije no sé qué onda, y nos venimos a Response, que es el 36, medidas, y en Factor es el 34 y el 35. Aquí está sexo y edades, y ya le damos en Options, a ver qué nos da en Options. Sucede nada, modelo, nada, aquí debe ir el 2 siempre. Cerramos y ya le damos OK y nos tiene que dar los datos, no nos debe de marcar error, no nos marca error a veces. Bien, entonces aquí ya tenemos el General Linear, el modelo general lineal de medidas versus sexos y edades. Entonces tenemos que estos datos, tenemos ya aquí el sexo, edades, el error, y tenemos más abajo aquí sus errores por edades. Entonces tenemos aquí el lack of fit, este es el que ocupamos, lack of fit. Vamos a ver qué nos preguntaba. Entonces dice, ya capturamos los datos y ya tenemos también los datos. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Vamos a ver la interacción primero entre el género y la edad. Aquí vamos a concluir rápidamente, es .076. No tiene relación entre el género y la edad. Vemos el valor P es 288 y el valor P es .076. Aquí ya los tenemos capturados, lo que les dije, el de la interacción, aquí están. Entonces dice, como el valor de significancia es mayor,
al del punto 0,5 dice de manera que no hay un efecto de interacción significativo. Parece que los niveles de colesterol no se ven afectados por una interacción entre el género y la edad, ¿sí? Entonces no se ven afectados. Entonces sí, ahí quedó. Entonces tenemos el 15, experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche, y las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Y este es otro otra tablita, también ya la tenemos en Minitab. Déjame buscarla, ahora sí la debo tener aquí. Es que 0%, 10 y 20. Aquí está. Es que hice dos porque el otro ejercicio también la requiere. Aquí está. Con y sin, porcentaje de leche y medida. Entonces son 37, 38 y 39. Entonces, si se dan cuenta, esta tablita, para que vean más o menos cómo está estructurado, en la tabla tenemos los tres del 0% sin ingrediente adicional. Entonces aquí están los tres, 1, 2, 3 del sin adicional y su medida. Del 10. Y luego los del 10%, 20% y 30% aquí están. Por ejemplo, los del 10% sin, y los del 10% acá abajo con, y luego los del 20% aquí sin, y los del 20% acá abajo con, y así los del 30 sin, y así es como están acomodados estos. Se puede hacer en Excel. En Excel los copias así todos y los transpones y te aparecen de esta manera, así como yo los hice. Pero ahorita no se le va a explicar eso. Entonces nos vamos a Stat, ANOVA, General Liner, que es lo que estamos haciendo, modelo lineal. Entonces la pregunta era en el 30 y medidas, era la medida de los porcentajes de leche con o sin. Entonces medidas lo vamos a poner en response, medidas en response, y en factores pues ya ponemos los que le anteceden, los dos que le anteceden, que es el 34 y 35. En response tenemos que poner el 39, medida del 39, ahora sí. Y los dos que le anteceden, 37 y 38. En factores son los dos factores que vamos a analizar. Y ya le damos OK. Y ya nos salen aquí los datos también desde el inicio. Modelo lineal general, medidas contra porciones de leche. Nos dan los valores aquí, todo tipo de valores. Y vemos aquí la fuente, que es el valor F aquí y el valor P. Entonces checamos que la pregunta es, aquí tenemos ya los datos, y la pregunta es, las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes, o las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Y ya vemos aquí el valor por la interacción es el valor estadístico F 4138. Aquí debe estar F. No, acá está, este es el de la interacción. Este es el valor crítico de la interacción. Aquí lo encontramos desde la fuente. Y luego tenemos los valores del porcentaje de leche y los valores del con o sin. Los valores con o sin ingrediente. Entonces ya vemos que el estadístico de prueba es 4138 y el valor P es 000. Aquí, aunque veamos todos los datos, con que veamos este valor P de 000, o de aquí de la interacción de 000, que no hay interacción, entonces dice de manera que no hay efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Este es un ejercicio exactamente igual al anterior, nada más que aquí nos lo cambió para que lo pudiéramos capturar en Minitab y ver la tabla nosotros, en lugar de verla así como la teníamos en el libro, ver la tablita como
la tablita aquí está, lo que todos los valores que nos dicen. Entonces tenemos que aprender a distinguir el análisis de la varianza, que es este análisis de la varianza. Aquí tenemos todos los datos que necesitamos para tomar decisiones, rechazar o no rechazar, el valor P, el valor F. Bien, nos pasamos al siguiente ejercicio, número 16, niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. Y la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? Y también existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Entonces, pues nos vamos a Minitab y lo mismo, pues ya, como ya sabemos, tenemos capturado previamente ya todos los ejercicios. Entonces vemos aquí, nos pidió cuál, porcentaje de colesterol, ¿verdad? Entre el grupo de edad y el género. Entonces el del colesterol va a ser este. Ok, sexo ya es esto. Entonces aquí ya quitamos todo. Por ejemplo, aquí habíamos visto en estas columnas lo mismo, pero con 6 muestras o 5 muestras de cada uno. Aquí solamente va a ser una muestra por cada celda. Entonces vamos a ver de qué manera varían estos datos. Entonces nos vamos a Stat, ANOVA, General Liner Model, Fit Liner, y otra vez vamos a ver cuáles son los que nos corresponden. Decimos que es sexo, edad y medidas el 42 lo vamos a poner en response, y los dos que le anteceden es sexo y edades, son los factores que estamos analizando. Entonces nos van a aparecer los datos y lo mismo, aquí está en el análisis de varianza. Esto es lo que nos interesa, el valor P y el valor F, y simplemente con ver estos dos valores aquí, y vemos que no hay una interacción. Entonces no rechazamos la hipótesis nula, y es lo mismo para ambos. Aquí tenemos ya la respuesta. El estadístico de prueba F022 aquí está para el sexo, y el estadístico de prueba F043 para el de edades, y el valor P es 6.88 y 6.98, es 688 y 698. Aquí es 88. Bueno, dice, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Se rechaza la hipótesis nula, obviamente. Factor de columna, el estadístico de prueba es el estadístico F es 0.43 y el valor P es 0.698. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por la, entonces se rechaza la hipótesis nula. Así es. El 17 dice, lista de experimentos de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad del suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero o leche. Entonces, lo mismo. Aquí ya tenemos la información, pero vamos a analizarlo aquí mediante Minitab. Entonces, aquí en Minitab hicimos lo mismo que el ejercicio anterior con estos sobre estas 3 columnas. Le quitamos la paja y dejamos solamente a uno de cada celda, al primero de cada celda en cada una de las celdas, y pues son 8 celdas, 4, 6, 8 celdas. Y las vamos a analizar ahorita con Stat, ANOVA, General Liner Model, Fit General, o sea el ajuste, y vamos a cambiar las cantidades también aquí. Entonces la última es en response es medida, siempre las medidas van a estar en response, lo que va a responder, y en el otro va a ser por porcentaje, con o sin porcentaje. Entonces ya le damos OK y nos va a salir la pantalla de datos, y nos vemos aquí análisis de varianza, y tenemos que también los dos valores P son muy altos.
Tenemos aquí el valor F de con o sin ingrediente y el porcentaje de la leche, su valor P 1.23 y el otro es 0.10, 0.771 y 0.434. Entonces aquí ya tenemos los datos y aquí no rechazamos, de manera que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de renglón del ingrediente adicional. Dice: no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Y lo mismo por el factor de columna, que es el estadístico de pruebas 1.23, ya lo vimos en la pantalla, y el valor P 0.434, de manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche. Dice: no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se van afectadas por la cantidad de suero de leche. Hasta aquí terminamos con los ejercicios de ANOVA, que es análisis de varianzas. Muchas gracias a todos. Un saludo.